estamos nuevamente aquí en De Todo y Nada con los doctores. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Orlando. ¿Todo bien? Ya listo para platicar aquí con el invitado del día de hoy. Y pues con mucha información buena por un gran tema que tenemos preparado para hoy, que se presta a muchas creencias populares de las abuelas y de las mamás. Sí, muchas dudas. Sí. Muchas dudas. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Pérez Velázquez. Él es traumatólogo y ortopedista pediatra. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, aquí estamos encantados de recibirte. Y Fer, pues platícanos un poquito acerca de tu formación médica, todo lo que has tenido que estudiar y dónde para llegar a ser traumatólogo y ortopedista pediatra. Muy bien. Primero que nada, pues bien, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me formé como médico general en la Universidad Autónoma de Coahuila, más concretamente en la Facultad de Medicina Unidad Saltillo. De ahí me fui a Hidalgo, al Hospital General de Pachuca, a hacer traumatología y ortopedia por 4 años. Y terminé realizando mi subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños en la Ciudad de México. Último adiestramiento que tengo es en tamiz de cadera, entrenado justamente por el Dr. Graf, que es el precursor de este tamiz. Ok. ¿En qué consiste ese tamiz de cadera, Fer? Ese tamiz consiste en realizar un ultrasonido a ambas caderas para detectar una enfermedad que se llama displasia del desarrollo, que es una enfermedad que muchas veces no es detectable con solamente la exploración física. La exploración física, pues para quien no lo sepa, es la revisión del paciente clínicamente, y pues es un estudio de imagen. Hay en ocasiones que sí se puede detectar desde el nacimiento, que son aquellos niños que la cadera nace fuera de su lugar. Entonces, antes se le conocía como luxación congénita de cadera. De hecho, hoy en día es un error dar ese diagnóstico. O sea, si se emite ese diagnóstico, es un diagnóstico erróneo. Ya en lugar de luxación congénita de cadera, es displasia del desarrollo de cadera y puede ser una variante luxada. Ok, más adelante ahondaremos un poquito en ese tema. Y bueno, pues comentas, es un tamiz de cadera. Un tamizaje es, digamos, un muestreo o una búsqueda intencionada de cierta enfermedad, en este caso de la displasia congénita de cadera. Pero pues hay también tamiz auditivo en los bebecitos. Hay tamiz metabólico. Cardíaco, cardiológico. Y el oftalmológico. Así es una búsqueda intencionada de enfermedades que pues obviamente el pacientito recién nacido no nos puede comunicar. Y bueno, ¿qué te dio por hacer ortopedia pediátrica? ¿De dónde nace esa inquietud? Hay pocos ortopedistas pediátricos realmente aquí en el país y se me hace algo bastante interesante, ¿no? Y también, ¿cuál es el enfoque de la subespecialidad de la ortopedia pediátrica? Muy bien, pues fíjate, desde que empecé a estudiar medicina, siempre me gustó el trato directo con los niños. Me gustó eso de que son, ¿cómo se dice? Pues inquietos, no sé, me gusta. ¿Te gustan los niños, pues? Sí, pero se escucha mal. bueno, sí. O sea, ¿te gustan los niños en cuestión de darles atención médicamente? Así claro, es. Sí. Y pues la verdad, como dicen, si te gusta tu trabajo, no es un trabajo. No es un trabajo, la verdad. A mí me gusta mucho mi trabajo desde la parte de traumatología y ortopedia, porque trato también adultos. Esa parte me apasiona mucho, y me apasiona mucho la parte de la ortopedia pediátrica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a definir primero entre traumatología y ortopedia. El traumatólogo es el que se dedica a tratar fracturas, luxaciones, lesiones ligamentarias, tendinosis, o sea, rupturas tendinosas, etc. O sea, una lesión traumática como tal. Y el ortopedista se dedica a tratar al paciente que tiene alguna cuestión de alguna deformidad, eso por ejemplo más en los niños, o alguna cuestión de desgaste hablando de un adulto. Entonces, esta es la diferencia entre el traumatólogo y el ortopedista. Y en la cuestión de los niños, más francamente, pues son las deformidades, enfermedades congénitas,
problemas del desarrollo. Eso es a lo que se dedica como tal el ortopedista. Luego hay una confusión entre ortopedista y ortesista. Sí. Que el ortopedista es el médico que se dedica al tratamiento de estas patologías y el ortesista es una persona que se dedica a realizar plantillas, zapatos, prótesis, etc. Esa es la diferencia, porque luego me ha pasado que me marcan, disculpe, usted hace plantillas. Es ortesista. No, disculpe, es con el ortesista, es en la siguiente ventanilla. Así es. Muy bien. Y pues el día de hoy queremos hablar algo más específico de tu especialidad. Yo creo que uno de los diagnósticos más comunes en tu consulta, que nos has platicado, ¿verdad?, previamente de eso. Entre ese tema y algunas otras cosas más generales, pero el día de hoy vamos a platicar del pie plano. Queremos que nos platiques en qué consiste, por qué sucede, cómo se trata. Obviamente han cambiado los tratamientos en los últimos años y aún así sigue habiendo gente, colegas y algunas personas no médicos que siguen utilizando tratamientos que ya no se utilizan. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratarlo cuando sí requieren algún tipo de tratamiento? Entonces hoy queremos que nos platiques del pie plano. ¿Te parece bien? Muy bien. Sí, es de las consultas más frecuentes. Vamos a definir, pie plano. Pie plano es aquel pie pues, que se pierde el arco como tal, el arco longitudinal, que es el más común. Y tenemos que definir, hay dos tipos de pie plano. Está el pie plano flexible y el pie plano rígido. Entonces, el pie plano flexible es el más común. Podría decirse que es el pie plano bueno porque muchos de esos niños que tienen pie plano flexible pueden no requerir ningún tipo de tratamiento en toda su vida. Y puede corregirse esa deformidad únicamente con vigilancia y tratamiento conservador. Conservador estamos hablando de ejercicio. Porque un error muy común es pensar que el que forma el arco en los pies son los huesos y el que forma el arco en el pie son los músculos. Es el que da el apoyo. Entonces, para que un músculo esté fuerte, tiene que ejercitar. Okay. Entonces, el error o la creencia de muchos papás y más de los abuelos es que el pie plano se tiene que tratar con zapato ortopédico. Y muchas veces, inclusive, la consulta va dirigida en: doctor, vengo a que le recete unos zapatos ortopédicos a mis niños. Bueno, espéreme tantito, vamos a revisarlo, vamos a evaluarlo y depende de esto vamos a definir qué tipo de pie es, si es flexible o rígido, y a fin de cuentas ninguno de los dos se trata con zapato ortopédico. De hecho, el zapato ortopédico ya debería estar en desuso. Les digo debería por lo que comentaste hace un momento. Lamentablemente todavía muchos colegas lo siguen utilizando. Y pues la cuestión es que ya está demostrado científicamente que el zapato ortopédico no apoya y no mejora la forma del arquito. No sirve para nada. Tiene muchas desventajas, es muy pesado, es muy rígido, esto genera dolor en los niños, es caro. Orlando dice que se le ven chidos a él. Sí, porque se le veía. Que estaban buenos para dar patadas. Sí. Patadas están feos, o sea, y esto apoya el bullying en los niños. Que reciban el bullying y pues no es lo correcto. Entonces, no tiene ninguna ventaja y tiene todas las desventajas. Se me hace que los zapatos de allá de nuestras épocas, los zapatos escolares se parecían mucho a los zapatos ortopédicos. Sí, eran muy parecidos. Sí, había ciertos de hecho, algunos papás parecidos. Cuando llegan así con el zapato ortopédico, que lo primero los veo, ¿sabe qué? Saliendo de aquí, los tira a la basura o los guarda. Si no somos tan agresivos, guárdelos, pero ya no los vuelve a usar. Y algunos dicen, bueno, para la escuela. Ni para la escuela, porque parecen zapatos escolares. Y la suela es muy diferente, ¿no? Sí, es que puede hacérsele diferentes modificaciones y estas las hace el ortesista. Okay. De eso, la horma inversa, que sí apoyo al arco, etcétera. Pero en sí el zapato ortopédico ya no se debe usar. Inclusive entre ortopedistas pediatras está contraindicado. No podemos permitir que el paciente lo siga utilizando. Ok. Y hubo un tiempo, recuerdo, hace, 25, 30 años que muchos niños usaban zapatos ortopédicos, ¿no? Como que... No sé
Sí, se sobrediagnosticaba el pie plano y se trataba Fue el auge, el boom el boom del zapato ortopédico. O sí. sí, a niños que no tenían pie plano igual les ponían zapatos ortopédicos. Oye, Fer, y las cosas estas como tubos o cuerdas o mecates que traían los niños amarrados también por fuera de las piernas, ¿esas para qué son? Esos son los twisters, o están las mangueras o las barras, ¿cómo se llaman? Como los que traía Forrest Gump. Como los que traía Forrest Gump, efectivamente. Esos se utilizaban, lo mismo el zapato ortopédico ya debería estar en desuso. Seguimos con lo mismo, algunos colegas lo siguen indicando o recetando. Esas se utilizan para la marcha con rotación interna de las piernas. ¿Qué es eso? El niño que mete los pies. Ok, o sea, no son para el pie plano. No, o sea, son no los para el usaban pie para el pie plano. Más bien los usaban para Como tal, no. O sea, la indicación en su momento era para la rotación. Niño que metía el pie. Pero ahora ya no se usan tampoco estos. No se deberían de usar. Ok. Todavía me llega algún papá o mamá que me dicen, es que mi sobrinito lo usa. A mí, afortunadamente, digo afortunadamente porque, no, a fin de cuentas no soy yo, pero algunos... Nunca me ha llegado un niño con los twisters. Okay. Pero sí me han llegado papás o abuelitos que me dicen, es que mi sobrino, mi hijo, mi nieto los usa. ¿No? Esos no son recomendados tampoco, no modifican la enfermedad. Y volvemos a lo mismo, o sea, son muy incómodos. Al momento de quitarlos, el pie regresa a su forma habitual. Y lamentablemente, pues a veces ni siquiera se les definía un diagnóstico al paciente. Yo tengo pacientes que llegan con pie plano, bueno, con zapato ortopédico, con las mangueras, bueno, que me dicen que usaban o les digo, el nieto los usa. Y digo, bueno, ¿qué diagnóstico les emitieron? No, pues nada, me dijeron que los tenía que usar. Entonces, primero que nada, así como el zapato ortopédico se usaba para el pie plano, las mangueras se usan para la rotación, para la marcha con los pies hacia adentro. Y esa marcha, primero tenemos que definir el por qué. Esa marcha puede ser por una patología del pie, por una patología de la tibia, que es el hueso que está por debajo de la rodilla, o por una patología de la cadera. Entonces, si no tienes definido qué es lo que estás tratando, ¿cómo sabes que lo estás tratando bien? Exactamente. O sea, no puedes tratar todo con lo mismo. Exactamente. Y tratarlo sin saber qué es exactamente, ¿no? Sí, muchos llegaban sin diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo, bueno, en el caso de ambos, de los twisters y de los zapatos ortopédicos, los usaban los niños anteriormente, mal indicados obviamente, o cuando estaban en su boom, en el auge? ¿Cuánto tiempo utilizaban estos aparatos, estos zapatos ortopédicos o los twisters? Como nosotros ya tenemos la escuela del tratamiento actual, sinceramente nunca leí cómo se realizaba el tratamiento. Lo que sí tenemos el conocimiento es que se cambiaba cada 6 meses. ¿Sí? Hacían el cambio cada 6 meses, estuviera o no estuviera desgastado. Esto normalmente, por ejemplo, cuando sí llegamos a indicar una plantilla, que eso sí lo podemos indicar, pero tiene sus motivos. La plantilla se recomienda cambiarla cada 6 meses porque a fin de cuentas se va desgastando. Entonces va perdiendo su función. Entonces ese motivo aplica lo mismo para en su momento el zapato y la manguera. Muy bien. Sí, y bueno... nos hablabas de los dos tipos de pie plano, ¿no? El rígido y el flexible. Y uno, desde el principio, cuando es rígido, ya sabes que va a requerir otro tipo de tratamiento, ¿no? Así es. ¿Hay algún factor de riesgo genético, ambiental o algo para el pie plano? ¿O realmente es algo espontáneo que puede sucederle a cualquier niño? Sí, hay pacientes que están predispuestos por algunos factores. Por ejemplo, como le dice el nombre, es flexible. Hay una enfermedad que se llama hiperlaxitud benigna, que son niños que son muy flexibles como tal. Sus articulaciones dan más que las de otros niños. Entonces, a fin de cuentas, el pie es donde cae toda la carga del peso. Entonces, si estos niños tienen mucha flexibilidad, es más fácil que se abata el arco, o sea, que se pierda. Pero cuando el niño descansa, está formado el arco. Okay. Entonces, esos niños es donde se les estimula que ejerciten el piecito. Y aquí es donde podemos llegar a aclarar uno de los mitos, que es el tratamiento de estos niños es andar descalzos. Okay. Andar descalzos, porque es la manera en la cual el pie va a tener ese estímulo para que el músculo se ejercite. Y el mito es, pero si el niño anda descalzo, se va a enfermar por el piso frío. De las anginas. Es un clásico. Se va a enfermar de las anginas. Entonces, y es un error muy... Yo me meto en problemas siempre con los papás, porque llegan aquí a la consulta y,
Doctor, ¿verdad que tiene que ponerse sus zapatos porque no puede andar descalzo? Dígale, doctor, dígale que ya no ande descalzo. No, hay la pelea entre el papá y siempre uno dice que sí, el otro dice que no. Y cuando les dices que no pasa nada, te dije. Siempre tiene que ganar uno. O viene el hijo ya bien grande con la mamá. Es que se enferma mucho, doctor, porque llega a la casa y se quita. Ay, mamá, pues déjame, mamá, pero pelado 30 años a la mamá todavía. Sí, no, pero no. Y fíjate, les preguntas. O sea, yo les pregunto a veces, bueno, para que estén en sintonía, pues tan fácil. ¿Por dónde entran las enfermedades respiratorias? Porque pues, de lo que se enferman es de gripita, de los moquitos. Y le digo, ¿por dónde entran las enfermedades respiratorias? No, pues por la nariz y la boca. Ahí está. Algunos sí dicen, por los pies. No, espérame, no. Nada que ver. Oye, y los parásitos no, que entran por los pies. Sí, por los gusanos. La larva migrans. Sí. Larva migrans. Pero es en la arena. Sí, pero digo, me acordé ahorita de eso. Bueno, y eso es muy importante porque ya me pasó. La indicación o lo ideal es que los niños estén descalzos en casa. En casa, o algo que les ayuda bastante es si tienen césped o arena en su domicilio, que caminen en esos terrenos, son irregulares. Entonces, al ser un terreno irregular, el músculo hace doble de trabajo y se ejercita más. Okay. Y esto apoya a que tengan pues, un mejor desarrollo. Y volviendo a lo del piso frío, hay también una duda que tienen los papás. Bueno, descalzo sin calceta. Descalzo solamente se refiere al zapato. Sin tenis, ok. Sin zapato, sin tenis. Puede estar con calcetita, puede estar completamente descalzo, pero es independiente si trae el... calceta o no. Exactamente. No, vamos a tener cuidado en el patio ahorita con los 40 grados de temperatura que tenemos, que no se quemen los pies. Y vamos a eso, ya me pasó una vez, que es en casa. Y lo dicen, se lo tomaron muy en serio y lo tenían descalzo en la calle y ya se los andaba llevando a la Pronif. Digo, no es pavimento. Pavimento con los 45 grados. Entonces, como factores de riesgo, más bien serían otras enfermedades que pudieran predisponer al pie plano, pero no hay algo que la mamá hizo durante el embarazo o algo que... yo tuve el pie plano y mis hijos van a tener el pie plano. Sí, genéticamente es algo que puede heredarse, okay. Efectivamente. Entonces sí hay un factor ahí heredable. Sí, por genética puede desarrollarse. Es más común si un papá, mamá o abuelos tuvieron pie plano, es muy probable que alguno de los hijos puedan desarrollarlo. El flexible, el rígido, pues normalmente son, dependiendo de cuál. O sea, hablar de pie plano rígido ya es meterse muy a fondo de otras enfermedades. Pie plano rígido, ¿cuál es la diferencia entre el pie plano flexible y el rígido? Pues se escuchaba en el nombre, pues uno es flexible y el otro es rígido, es duro. Sí, pero el que genera el pie plano flexible como tal, pues es esta hiperlaxitud, esta exageración en el movimiento de sus articulaciones, mientras que el rígido es generado por algunas enfermedades del pie. Estamos hablando, por ejemplo, de dos huesitos pegados, que estén pegados dos huesitos, que un huesito esté en una mala posición, que tenga un huesito de más, un huesito de menos. ¿Sí? Ya hablando pues etimológicamente o ya más científicamente, pues es un astragalo vertical, una escafoides accesorio, una coalición tarsal. Pero pues es básicamente esto. Como otras malformaciones. Sí, otras malformaciones que generan que el pie, pues al no tener una posición normal, por ejemplo, la coalición tarsal que es que dos huesitos estén fusionados, estén pegados. Entonces, al estar fusionados, funcionan como un ancla. El pie se sigue desarrollando y esos están pegados. Entonces, hacen que el piecito se desarrolle de una forma normal. Y esa forma normal, lo más común es que sea un pie plano. ¿Sí? Y la manera en la que nosotros evaluamos para diferenciarlos entre uno y otro, pues es en la exploración física. Hacemos ciertas maniobras en las cuales ya nos podemos orientar y podemos ya decidir si requiere ese niño rayos X o no, o algún estudio complementario de imagen. No todos los niños que me llegan salen con una solicitud de estudios de imagen. A veces con la pura clínica podemos definir ya si la requiere o no y si están de más. ¿Y cuál es la importancia, Fer, de tratar el pie plano? El pie plano es un término bien común, no sé, es que el niño tiene el pie plano y todo eso. Y pues sí, pie plano, o sea, y sabemos que todos conocemos nuestros pies, ¿no? Y sabemos que tiene un arquito y todo eso. Si no lo tiene, pues está en pie plano. Pero ¿cuál es el objetivo de darle tratamiento, de darle seguimiento? O sea, ¿qué pasa si un paciente que tiene pie plano
se queda con el pie plano sin ninguna intervención por parte de ustedes. Esa es una buena pregunta, porque antes, por ejemplo, el pie plano flexible, el tratamiento es vigilancia, darle oportunidad que lo desarrolle, y el pie plano rígido siempre se trata con cirugía. El pie plano flexible, cuando se decide operar o tratar ya con una intervención, es aquel pie plano que es doloroso o aquel que tiene una deformidad muy severa. ¿Y por qué lo trato? Si, por ejemplo, tiene una deformidad severa pero no duele, por esto que comentas tú, sí tiene sus repercusiones a futuro. Esta deformidad genera que las cargas articulares no se lleven a cabo de la manera correcta y pueden generar un desgaste de las articulaciones a temprana edad. Entonces son pacientes que a los 35, 40, 45 años ya están con desgaste de las articulaciones y les genera mucha limitación, dolor, y pues van a requerir una cirugía más severa, más cruenta, más difícil, o sea, a una edad más tardía, que dicen. Pero el motivo de tratarlos a tiempo es este. Y pues a fin de cuentas algunos niños a lo mejor no llegan a esa edad para tener el dolor, sino que toda su vida tienen el dolor, y no se les quita nada, o no se les quita nunca, porque no llevan a cabo el tratamiento, o no se les da el tratamiento correcto. Dolor de pies. En los pies. ¿Y todavía de adultos se pueden tratar o ya? Sí. De hecho hay pie plano con patología del adulto. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen su pie normal y que en la vida adulta pueden desarrollar el pie plano. Hay como un retroceso. Sí, pero es por ciertas patologías. Okay. Como les digo, el que forma el arco en el pie son los músculos. Entonces hay problemas neurológicos que generan que los músculos pierdan potencia y se empieza a deformar el pie. O por ejemplo, hay tendinopatías que generan que cierto músculo no funcione bien y se pierde el arco. Okay. Entonces esos son pie planos pero se forman ya en el adulto. Muy bien. Oye, Fer, y otra duda que me surgió. Pues ya ves que anteriormente en el ejército, el servicio militar y en el ejército de Estados Unidos, pues una de las contraindicaciones o de las cosas por las que una persona no podía entrar era, pues al menos comentaban que por el pie plano. ¿Tú tienes pie plano o no? ¿Y era porque por los problemas que podían surgir después de dolores o qué? Sí, ahí la cuestión por las cuales se les daba, creo que era bola blanca, no me acuerdo bien, pues que se les daba libertad. O sea, es que tú tienes pie plano, ya ni siquiera saques bola, ya te salvas. Okay. Es que antes, bueno, todavía el pie plano está muy estigmatizado. Se piensa que todos los pacientes que tienen pie plano es algo muy malo. Y les digo, depende mucho del diagnóstico y de la severidad. Pero se les daba esta bola blanca o se les exentaba del servicio militar porque hacen mucho ejercicio. El calzado que se utiliza pues es calzado rígido. Entonces eran personas que iban a tener dolor y que no iban a poder terminar sus actividades, iban a entorpecer. Entonces por eso se les daba la bola blanca. Decían, no, pues vamos a batallar más de lo que nos va a ayudar o de lo que se puede hacer. Pero hoy en día eso ya se quitó. ¿Tienes pie plano? Vas al sorteo, vas como todos los demás, ¿sí? Sí, a menos de que tengan su carta de su médico que diga que no es apto y que tiene rígido, exactamente, que tiene cierta limitación o que realmente sí no puede cumplir con las actividades. Bueno, qué interesante. Y bueno, una vez que haces un diagnóstico, por ejemplo, ya llega contigo un niño de cierta edad donde ya debió haberse formado. ¿Para qué edad dices tú que ya debió haberse formado el arco? Normalmente se les da la oportunidad hasta los 5 o 6 años. Ok. Te llega un niño de 5 o 6 años o 7 años y sigue habiendo un pie plano, pero a tu exploración notas que es flexible. Uh-huh. ¿Cuál sería tu indicación? O sea, ¿qué es lo que le indicarías? Continuar con ejercicio. Y vamos a lo mismo, depende de la deformidad. Como ustedes como especialistas también saben que en la medicina no todo es cuadrado. Okay. Siempre se individualiza el paciente. Entonces depende de la severidad. Si el niño tiene un pie plano, pero dices, bueno, todavía tengo oportunidad de que forme el arco o es un pie plano leve, se puede ir sin hacérsele nada. Y se les da chance porque a fin de cuentas las intervenciones quirúrgicas que se hacen para corregir el pie plano, en el caso del flexible, se recomiendan arriba de los 8 años. Okay. Entonces, si llega a 5 o 6 años, aún así no tiene todavía la edad para hacerle una cirugía. Se les da esa prórroga, por decirlo de alguna manera, y la oportunidad de que en ese tiempo genere, y si no,
pues vamos. Y aparte de decirle a la mamá, o bueno, ya a esta edad al niño ya le puedes hacer sus indicaciones, ¿verdad? De decirle que caminar descalzo. ¿Les pones a hacer algún otro ejercicio en especial? ¿Caminar de puntitas o algo así? No. Sí, hay ejercicios. Algunas literaturas te dicen que los ejercicios no ayudan de mucho, que no está aún demostrado científicamente que funcione. Otros te dicen, hazlo, a fin de cuentas estás ejercitando el músculo y lo vas a ayudar. Por ejemplo, uno es correr una sabanita, una toalla en el piso y con los dedos del pie irla recogiendo. Estamos hablando de ejercitar los músculos. Flexión de la planta. Flexión de la planta, efectivamente. Otro ejercicio es colores de madera, que son un poquito más delgaditos, en el piso, una caja de zapatos y con un piecito, color por color, recogerlos y pasarlos. Y luego terminas con un pie y ahora con el otro. Ahora colgarte de un árbol con los pies. Como Chan. Sí. Oye, pero igual también esos ejercicios estimulan un buen el desarrollo motriz, ¿no? Sí, psicomotor, todo eso. Así es. Sí. O sea, es una... No, y aparte ya cuando estés grande te sirve cuando te da flojera recoger algo, lo recoges con los pies. Sí. Ya estás entrenado. Sí. Y bueno, para esto, el pie plano rígido, ¿te das cuenta luego? Sí, hay pie plano rígidos que desde que nace el paciente tiene una deformidad tan evidente que, bueno, nosotros como expertos vemos el pie esa deformidad del pie y decimos, por ejemplo, uno es el astragalo vertical. El niño nace con ya le programa su cirugía desde luego o hasta los 8 años. Depende del tratamiento. Okay. Ahí depende de la enfermedad. Por ejemplo, el astragalo vertical, el bebé nace con el pie pegado a la tibia. O sea, completamente doblado hacia arriba. Okay. Inclusive a cierto grado se le conoce como pie en mecedora. O sea, en lugar de tener arco, está al revés. Entonces esos niños requieren tratamiento inmediatamente, pero el tratamiento, por ejemplo, en esos casos es empezar con yesos, vamos moldeando la forma del pie, después se hace una cirugía, después requiere una barra especial, lleva, como le digo, siempre se individualiza y depende del diagnóstico. Sí. Pero sí hay desde, por ejemplo, ese que se trata desde que nace, o la coalición tarsal, que es cuando dos huesos están pegados, que ese se detecta ya cuando el niño está un poquito más grande, que se ve la deformidad. Y se hacen algunas maniobras para ver si algunas articulaciones son móviles y si no son, pues se hacen estudios de imagen y ya si se identifica, pues ahí sí, en el momento del diagnóstico se hace la cirugía. Okay. Yeah, ahora que comentas, Fer, que el tratamiento para ciertas enfermedades ortopédicas de los niños es con yesos, pues es importante recalcar y mencionar que cuando un niñito nace, pues sus huesos no están completamente calcificados, no están duros, son hasta cierto punto flexibles, son modificables, o sea, lo puedes modificar la posición o incluso el crecimiento, como digamos como un arbolito cuando van haciendo, pues ese es el escudo, ¿no? De la ortopedia. Así es. Un arbolito con tablitas. Entonces, al igual que en los arbolitos, pues también los huesos pueden moldearse de cierta forma con los yesos, ¿no? Ya ahorita nos explicas más específicamente que otras enfermedades, por ejemplo, la displasia congénita de cadera también puede, en algunos casos, tratarse con yesitos y así, ¿no? Sí. Bueno, sí, así es. Por ejemplo, aquí la más común que se trata con yesos es el pie equinovaro, que es una enfermedad, es muy común, de hecho. Es una enfermedad donde el niño nace con el pie, en este caso, hacia adentro, girado hacia adentro. Y de aquí se basa, de esto que comentas, es muy cierto, el hueso de los niños o los huesos en general están formados principalmente de cartílago, que el cartílago es muy blandito y es susceptible a moldearse. De esto se tomó la creencia que el zapato ortopédico le iba a moldear el pie para generar el arco. Y bueno, ahí es un error. Ya se determinó que más bien es por los músculos, no por los huesos. Así es, ahí lo que le ayuda es el músculo. Pero en estos casos, por ejemplo, en el pie equinovaro, no queremos tanto moldear el hueso, lo que queremos es elongar los ligamentos, que es elongar, alargarlos. Y para darle la posición, corregir. Sí, efectivamente, el pie equinovaro se corrige con yesos. Aún hay todavía muchas creencias que se tienen que hacer cirugías desde que nacen. No. Hay tratamientos que se llaman gold standard. El gold standard es el tratamiento ideal. Es el primero que se tiene que hacer y que normalmente tiene unos resultados muy efectivos. Por eso se llama gold standard. Y pues esta enfermedad se llama... La principal donde usamos los yesos, es el pie equinovaro. Y también tiene sus fases. Empezamos con yesitos,
Después hacemos una cirugía en la cual hacemos un corto tendoncito y después terminamos con una barra que nos permite mantener la posición del piecito hasta cierto desarrollo. Igual hasta los 5 años, 5 o 6 años. Ok. Que es más o menos ahí la pauta. Muy bien. Pues bueno, regresando un poquito al pie plano, ¿cuáles serían, pues ya a largo plazo, bueno, ya nos decías que dolores crónicos, ¿no? Como las consecuencias de no tratarlo. Serían dolor. Sí, dolor, deformidad, desgaste. Desgaste temprano. Específicamente en los pies. Sí puede generar una deformidad muy, muy severa. Puede generar también alteraciones en rodilla y caderas, porque alteran el eje de la extremidad y sí puede haber repercusiones arriba. Y hay modificaciones también en la marcha del paciente, Así es. la forma en la cual camina, ¿no? Así es. O sea, al tener, por ejemplo, el pie plano rígido, que es más severo, la forma en la cual camina o la marcha se ve alterada. Y lo cual, pues a largo plazo, después, con el paso de los años y demás, pues repercute en otras articulaciones, como comentas, rodilla, cadera, con un desgaste prematuro. Así es. Sí. Oye, y específicamente hablando de calzado, ahorita también se me ocurrió esta duda. ¿Hay algún calzado en específico que no recomienden en tu caso, los ortopedistas pediatras para los niños? Digamos, por ejemplo, las chanclitas estas que son de pata de gallo, o los crocs, o cosas así que tú digas, eso no lo deberían de usar los niños. Sí, hay calzado que recomendamos y hay calzado que contraindicamos. Como quedamos, lo ideal es que los niños desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, la mayor parte del tiempo andan descalzos. A fin de cuentas, un niño ya arriba de un año ya camina. Normalmente la marcha inicia al año 2 meses. Uh-huh. Entonces, pues a fin de cuentas ese niño va a usar un calzado. ¿Qué calzado es el ideal? Tiene que cumplir con las siguientes características. Es un calzado que cuando ustedes lo tomen, lo puedan doblar y hacer rollitos sin ningún problema. El calzado que se contraindica es un calzado de suela dura. Si normalmente, porque sí hay sus excepciones, normalmente si ustedes ponen a un niño a caminar descalzo de esa edad, 1 año, 6 meses, descalzo, caminan bien, se caen de repente, se paran rápido, caminan otra vez, todo bien. Si a ese mismo niño le ponemos, por ejemplo, unos zapatos, unos Converse, unos zapatos que son de suela muy dura, medio quieren dar el paso, los dan 2 medio torpes, se caen, batallan para levantarse, entorpece mucho la marcha. Unas botas acá vaqueras de baqueta. Sí, no suena de baqueta. Sí. Muy resbalosas. Hasta que están las ferias y la cabalgata y todo. Sí, no, sí los contraindicamos, pero pues a fin de cuentas, yo soy papá, ustedes son papás. De repente queremos tener a nuestros niños, es que es niña y esos zapatitos tan bonitos, pero están bien duros. No pasa nada, no los van a usar diario. Un ratito y no pasa nada un día sí, un día no. Siempre y cuando en casa cumplan con los cuidados de andar descalcitos. Otra de los cuidados o de las características que tiene que tener el zapato es que sea amplio. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, más obviamente ya una vida adulta, están acostumbradas o muchas usan calzado con punta en B. Ellas están predispuestas a generar juanete, que científicamente se llama hallux valgus. Hallux valgus. Entonces sí tiene que ver mucho el calzado con ciertas enfermedades. Y la tercera característica es que sea fresco. Quien vea el podcast van a decir, sí, a mi niño le sudan los pies. Es bien común que a los niños les sudan los pies. Entonces se recomienda que sea fresco, para que sea transpirable pero huele chido. Los pies de los bebés. Que deje respirar el piecito. Y una así extra es que la plantilla del zapato tenga un soporte al arco. No es para formar el arco, se llama soporte. Para darle más estabilidad y que sea más cómodo para el niño. Sí, pues todos traen, los tenis deportivos de adulto también traen como un soporte en el arco generalmente, ¿no? Sí, pero si lo trae muy marcado, uno mismo siente como si le cae una piedra. Sí. Y es lo que pasa con el zapato ortopédico. Luego le ponían, quien los indica les pone arco de 5 milímetros y había quien de 1 centímetro, ¿no? Pues es una piedrota. Un arcote. Sí. Y en el caso de las niñas, por ejemplo, luego he visto que
yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero he visto que venden zapatitos de niña con taconcitos, aunque no sean tacones muy altos, pero sí tienen un taconcito. No, obviamente no está recomendado. Yo también Aumenta el riesgo de pienso caídas. Aumenta Ah, de pues, torceduras de tobillo. Con zapatos de tacón. Aumenta el riesgo de que de una torcedura del tobillo y por ende una fractura. Oye, y también, digo, no tiene nada que ver con el pie plano, ¿verdad? Pero los zapatos estos de hule, los tipo Crocs y cómo son peligrosos en las escaleras eléctricas, ¿no? Ah, sí. Y se ganchan, ¿no? Se ganchan en la orilla. ¿Ah, sí? ¿No has visto los videos? No sí. sabía. Haz de cuenta que van en la escalera eléctrica y si ponen el pie en la orilla de la escalera, se pellizca con la pared de la escalera y les arranca el zapato y hasta se agarra el pie ahí. No sabía. Y hay varios videos. Sí. Aquí lo que tienen que aprender, hay un botón de seguridad. Pero si ya vas en medio y vas solo, no hay quien te lo detenga. Porque el botón de seguridad está al inicio y al final de la escalera. Y si no sacas el pie del zapato a tiempo, te lo rebana. Pues, y luego son como cuchillas las orillas de las escaleras eléctricas. Sí, con puro metal. Bueno, muy bien. Pues de pie plano, creo que bastante interesante y pues muchas creencias que a lo mejor te vas a ganar algunos enemigos, ¿verdad? Pero... sí, no creas. Van a empezar a verlo y no, cámbiale. Sí, cámbiale. No, ese actor no sabe nada. Sí, no. Mejor llévalo aquí con el huesero. Sí. Con el huesero que le ponga sus zapatos ortopédicos. Justo vino hoy un paciente que pues venía por X diagnóstico y que había ido con un doctor, al menos él solo le dijeron que traía un problema del oído y que le había puesto unos imanes cerca del oído y le dijo, tu oído enfermo es el oído izquierdo porque sentí más atrás, como los del agua, ¿verdad? Así de las varas. Las varas. Así le acercó unos imanes y le dijo que su oído enfermo era el izquierdo. Pero así me imagino. O sea, en todas pasa, pues que a nosotros nos pasa bien seguido. Con nosotros que es que los checan, no, tienes más corta una pierna que otra, déjate la línea. Ya quedaste. Un sí. Ya quedaste. Ya quedaste alineado y los chakras y todo el... También se alinearon los chakras. Y pues sí, muy interesante esta información. Y otro de los temas, yo creo que muy apasionante para ti, pues hasta hiciste este adiestramiento, ¿no? De tamiz de cadera. De tamiz de cadera. Pues es la displasia de cadera, que yo creo que podemos platicar un poquito de la displasia de cadera. Sí. Yo sé que ambos son temas pues muy densos y largos, pero pues al menos un resumen para platicarle a la gente de qué se trata, qué puede pasar, por qué es importante diagnosticarlo, tratarlo cuando es necesario y qué podemos hacer si a nuestros bebés, pues yo tengo 3, ¿verdad? Pero les diagnostican algo de este tipo. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué es la displasia de cadera? ¿Qué es la displasia de cadera? La displasia, bueno, para empezar, ¿qué es una displasia? Una displasia es una formación inadecuada de cierto tejido, en este caso, pues en la cadera. La cadera estamos hablando de la articulación que está en la zona, pues donde se conecta lo que es el muslo, así es. Fémur. El acetábulo con el fémur. Y les digo yo a los papás, más o menos para que se orienten un poquito, es como los juguetes de acción. Que cuando algunos que les puedes quitar las piernitas, hay un circulito, así nosotros también tenemos, que se llama cabeza femoral, y donde se conecta, se llama acetábulo en nosotros. Entonces, ¿qué es la displasia de cadera? Digamos que esta parte del domo del juguete es el acetábulo, ese tiene que tener una forma y una angulación para cierta edad. Si esa angulación es mayor de la que debería de tener, estamos hablando de una cadera displásica. Y pues hoy en día, de hecho no es hoy en día, muchos años tiene que existe el tamiz de cadera, pero falta pues la educación, traer los estudios. Ahorita aquí en la región... Es que, bueno, perdón que te interrumpa, el tamiz de cadera dices que requiere ultrasonido. Sí. Yo lo que vi, porque también el tamiz auditivo, por lo menos a nivel federal y de gobierno, se quitó de los tamices obligatorios, como lo es el tamiz metabólico. Yo creo que por los costos y la gente preparada para hacerlo. Hacer un tamiz metabólico, sacarle una gotita de sangre del talón del bebé y procesar las muestras de sangre, yo creo que con los reactivos que hay ahorita es muy barato. Y al contrario, un equipo de ultrasonido y preparar a un ortopedista, pediatra para hacer el tamiz es muy caro, y también un equipo para hacer el tamiz auditivo
preparar a un otorrino, un audiólogo, un pediatra para que sepa interpretar ese tamiz auditivo, pues también es muy caro. Y no así, yo creo que la muestra de sangre que te dice normal o fuera del rango, ¿no? Como cualquier examen de sangre. Y por eso son recomendables, se siguen ofreciendo casi a nivel particular ya nada más, pero no son obligatorios. No están en la, pues al menos no sé, en la Ley General de Salud que se tenga que hacer obligatorio, porque si así fuera, se tendría que hacer en los hospitales públicos también. Sí, ya está en no me acuerdo el nombre, la ley todavía no está así como tal normado, pero ya desde el 2016 está en una norma que dice que ya de todos los niños deberían de tener el tamiz de cadera. Inclusive, porque si así fuera de la norma oficial mexicana, pues entonces tendría que ser obligatorio también en instituciones públicas y privadas. Así es. Inclusive el tamiz, la cartilla de vacunación, ahorita que lo comentas, la cartilla de vacunación, la más reciente que salió apenas el mes pasado, Okay. Trae los 5 tamices, ¿sí? Igual, no sé si a la hora de hacer la edición y todo esto, pones imágenes. Sí, trae todas las vacunas y luego vas al IMSS si no hay vacuna, no sé qué. Ese es el detalle, porque como dices, para que alguien traiga el tamiz de cadera, primero, o tiene que ser ortopedista pediatra, o tiene que ser un radiólogo. Y lo tiene que tener el entrenamiento, tiene que tener el conocimiento. O sea, no cualquiera puede ser. Y no, el hay equipo. Lugares donde ni hay radiólogos, ni hay ortopedistas, ni de adulto, ni de pediatra, o sea. Ni ultrasonido. Y un ultrasonido, sí. Entonces, pero sí, desde el mes pasado, si no es que el antepasado por mucho, ya está en la cartilla de vacunación los 5 tamices. Los que mencionamos hace un momento, que el metabólico ese es el que se hace de ley a todos los niños. El auditivo, que sí, la verdad, la mayor parte de los niños que me llegan a mí para hacerse el tamiz de cadera, todos traen esos 2. Y el que no se está haciendo, por lo menos aquí en la región, bueno, sí se está haciendo el cardiológico, algunos doctores hacen el cardiológico. Sí, pero a nivel particular. Sí, particular. Y el oftalmológico ese no lo hacen aquí en la región. Y apenas yo el tamiz de cadera tengo unos meses de estarlo realizando. Aquí tuvimos como invitado al doctor Larrazábal, que es oftalmólogo pediatra, que está en Monterrey, y de repente viene a ver niños aquí y él hace el tamiz oftalmológico. Ahí está. Pero viene desde Monterrey. Sí, pero por si se les ofrece ahí, lo pueden contactar. Sí, no, eso es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque en realidad es muy importante. Los tamices se hacen por algo. Porque es para detectar enfermedades que no son pues visibles en la primera evaluación o en la segunda o en ninguna. Inclusive, por ejemplo, en el caso de la displasia, por ejemplo, cuando yo llego a diagnosticar a un niño con displasia, mire, sí salió displásico, hay que empezar tratamiento. Pero doctor, el niño patea, camina, bueno, no camina todavía porque la edad en la que se hace es entre la 4ª y 6ª semana, idealmente. O sea, mes y medio. Por mucho, 3er mes. Ya si lo haces después del 3er mes, ya se considera un estudio tardío. ¿Y a qué nos referimos con estudio tardío? Significa que si tiene la enfermedad, ya avanzó para hacer un poquito de daño al tejido y cambiar la morfología. Okay. Entonces, la idea es hacérselo a todos los niños. Antes, o inclusive en Europa o en América, está discutido a quién hacérselo. En algunos, por ejemplo en América, dicen no, pues no se le hace a todos, se le hace nada más a los que tienen factores de riesgo. Y factores de riesgo significa, o sea, niños o un paciente que si tiene esto, hay que hacérselo, si no lo tiene no se lo hace. Factores de riesgo, estamos hablando mamá primigesta, o sea, su primer embarazo, que sea niña, a la hora de la posición, que venga podálico, o sea, para la gente que no sabe, los niños se encajan de cabeza, y la posición que lo predispone es que vengan de pompitas, o sea, que los pies o las pompas vengan hacia abajo. Y cualquier enfermedad o cualquier condición que genere disminución de la capacidad del útero, estamos hablando embarazos gemelares, oligohidramnios, que significa que la mamá se queda con poquito líquido, mamá fumadora, etc. Entonces todo en América dicen, si no tiene nada de esto, no se lo hagas. Pero en realidad quien describió el estudio y quienes lo han estudiado en la enfermedad consideran que lo ideal es hacérselo a todos los niños sin ninguna excepción. ¿Y cuál es el motivo también de hacerlo una tamiz a temprana edad? Es que si tú tratas a ese niño
en el momento del diagnóstico, la evolución y las complicaciones o las secuelas van a ser menos. Y aparte, por ejemplo, en los casos, les digo, son niños, algunos los que tienen una displasia pura, o sea que solamente tienen la malformación, pero sin tener nada más, son niños que van a ser toda su vida prácticamente normal. O sea, van a caminar, van a correr, van a tener fuerza, pero el mismo caso que con el pie plano, en una vida adulta, adulto joven, pueden tener desgaste antes de tiempo. ¿Qué tan frecuente es la displasia congénita de cadera? Fíjate, de los tamices que hablamos, el más común o el que se realiza a todos los niños es el metabólico, y ese detecta, creo que un niño enfermo de, creo que cada 5,000 o a lo mejor 50,000, no me acuerdo exactamente, creo que uno de cada 50,000 niños. Saber la cantidad. Y el tamiz de cadera detecta de 25 a 40 niños por cada 1,000. O sea, es mucho más común encontrar una displasia que encontrar una enfermedad metabólica en un tamiz metabólico. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia del tamiz de cadera. Inclusive, sí me llegan bastantitos pacientes. Acabo de detectar una displasia, pero esta sí en un niño ya de 1 año 2 meses, no 1 año, pero 1 año 7 meses, que me lo llevaron a consulta porque el niño claudicaba. ¿Qué es claudicar? Pues choquear. Entonces caminaba y dije, no, pues se me hace raro, vamos a llevarlo a checar. Y pues el niño nació con la cadera luxada, o sea, la cadera está fuera de su posición natural, que es una de las variantes de la displasia. O sea, tenemos la displasia pura y la displasia luxable, que es la que está adentro y la podemos sacar con maniobras, o la displasia luxada, que es la que está fuera completamente. Y estas, inclusive, si las detectamos desde temprana edad, podemos solamente con el uso de un arnés posicionarlas y que la cadera ya se quede adentro el resto de su vida. Y por ejemplo, en este niño que ya tiene 1 año 6 meses, 1 año 7 meses, o me han llegado de 3 años apenas, requieren cirugías, ya donde tenemos que hacer cortecitos en los huesos, enderezarlos, poner placas, tornillos, y no es pues lo que no queremos. Claro, de hecho, se considera evitar que esas caderas luxadas ya no deberían de encontrarse. Okay. Ya no deberíamos de tener esas, o sea, no debemos de tener un niño mayor de 1 año con una cadera luxada. Pues no, sí. O sea, debería de erradicarse esa enfermedad porque se detecta a tiempo. Sí, se tiene el tamiz de cadera, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que parte de lo interesante o que lo que me gusta son los mitos, pues uno de los mitos que vea relacionado con esta enfermedad es el uso del doble pañal. Sí. Muchos todavía me llegan todavía hasta la fecha, no, es que si el doctor o el familiar, mi tía, me dijo que le pusiera doble pañal porque no lo recomiendan. Alguno que otro que use doble pañal. ¿Por qué el doble pañal? Porque se supone la posición adecuada de un niño de las caderas es en posición de rana. La posición de rana es con las piernas abiertas y centradas. Entonces, esa posición, centra las caderas hacia el acetábulo y esto genera que se desarrollen mejor. Entonces, pensaba que con el doble pañal iba a generar esa posición. Pero nosotros tenemos niños, le podías poner 2, 3, 4 pañales y las piernitas todavía seguían rígidas. Porque no tienen suficiente contención. Uh-huh. Para esto necesitas pues equipo especial. O como lo comentabas hace un momento, en cierto grado de la enfermedad se pueden poner yesos. Yesos para mantener esa posición y que esté estimulando y que el techo acetabular se termine de desarrollar. Okay. Pero pues entonces es un error muy común y espero que nos escuchen y dejen de... Que lo tomen en cuenta. Que lo tomen en cuenta y lo dejen. Es doble gasto también para los papás. Pues ya saben, entonces aquí con el doctor Fernando lleven a sus niños al tamiz de cadera. Y conmigo al tamiz auditivo. Es comercial. Sí. Pero volviendo a lo del tamiz, bueno, los niños cuando nace el bebé, el ginecólogo, el obstetra, pues ya saca al bebé, sea parto normal o por cesárea. Luego siempre está un pediatra ahí presente, se lo pasan al pediatra. El pediatra le hace las primeras revisiones de su vida, hacen una maniobra para revisar la cadera, pero ¿cuántas displasias congénitas de cadera se pueden pasar por alto con estas maniobras? ¿Es una cantidad? ¿O cuántas se detectan más bien? ¿Cuántas se detectan? ¿Cuántas pueden ser detectadas? Es un número importante porque para que se detecte tendría que ser o luxable o luxada. Las maniobras se llaman Barlow y Ortolani, que son las maniobras... Barlow es la maniobra para
hacer un esfuerzo y sacar la cadera de su lugar. No crean que somos bruscos y lo hacemos exactamente, o sea, por agredir, sino que es la cadera sola como anatómicamente no tiene la contención, pues se va a salir. Se sale. Y ortolani es la maniobra para acomodarla en su lugar nuevamente, para reducirla. Entonces, para que la maniobra, para que se detecte la displasia, tendría que tener esta condición. O que sea una luxada, o que sea una luxable, que tenga la condición de que se pueda salir con maniobras. Entonces, la displasia pura, hacemos estas maniobras y no pasa nada. Va a ser normal. Y es el niño que no le hagas nada, está bien. Y a veces es el detalle, la pelea de nosotros con algunos pediatras, más que nada vieja escuela, muchos. Obviamente hay muchos pediatras muy buenos que siguen actualizándose y siguen que nos mandan a los pacientes a los tamiz de cadera. Pero sí hay alguno, como en todo, que dice, no, a mí ningún niño se me ha escapado con displasia de cadera. Pues no, porque a lo mejor no le tocó ninguno, o los que detectó eran los que se luxaban. Los luxables. Pero los que no se luxaban, esos se pasaron y pues ya muchos ya tienen nuestra edad o más grandes. Y esos ya traen su desgaste, etc. Y da igual también dolor crónico. Sí, lo que genera la displasia a vida adulta es desgaste. Y son pacientes que pues van a requerir una prótesis. Posiblemente la iban a requerir también, se detectara o no la displasia, porque también el desgaste se ha demostrado que hay factores genéticos, que hay genes que predisponen al desgaste. Uh-huh. Entonces, pues, como dicen, puede ser... como dice pelón y cacarizo, ¿no? Entonces, te comentaba de un tenista más joven que yo, que tiene ya prótesis completa de cadera. Digo, no sé si se haya lastimado, no recuerdo exactamente, o se le fue desgastando porque a lo mejor tuvo ahí una displasia que no se dieron cuenta. Sí, puede ser. Hay varios factores, varias enfermedades que generan desgaste temprano de cadera, entre ellos la displasia, la artritis reumatoide. Hay enfermedades pediátricas, como por ejemplo hay una enfermedad que se llama Leckalve-Perthes. Esa enfermedad, la cadera empieza a necrosarse, se empieza a hacer como un muégano. Entonces ya no es circular, se empieza a deshacer. Entonces hay varios factores y bueno, la cuestión genética que pueden generar el desgaste. Pero sí, por ejemplo, de todas estas, la displasia se puede prevenir o tratar más bien a tiempo porque sí se puede prevenir. Entonces, sí se puede prevenir, bueno, en cuestión de hablar pues ahorita de otro mito, la cuestión del uso de la andadera. Por ejemplo, los niños que usan andadera pueden predisponer a desarrollar esta enfermedad. Como dijimos, se llama displasia del desarrollo de cadera, que como lo platicábamos al principio, antes se le conocía como luxación congénita de cadera. ¿Por qué se cambió este término? Porque antes, o más bien, todos los niños que están luxados tienen la displasia, o sea, la cadera está displásica, pero no todas las displasias están luxadas. Entonces era erróneo acuñar a todos los niños que tienen la enfermedad luxación congénita de cadera, porque no todos están luxados. Todos están luxados. Entonces, el término correcto hoy en día es displasia del desarrollo. Entonces, sí la pueden desarrollar en las primeras etapas de vida, y algunos de los factores que la predisponen es la andadera. O sea, puede ser un niño sin ningún tipo de displasia, o sea, que nace con una cadera perfectamente normal, que el uso de la andadera pueda contribuir a que se le deforme la cadera de Así es, forma. Y más si son niños que son limítrofes, o sea, que tienen un ángulo a la hora de las mediciones cerca de lo displásico, pero en lo normal. Los pediatras manejan lo que son las percentilas. Nosotros también lo manejamos con la displasia, que son, si están dentro de cierto rango, son normales. Si están en un rango ya cerca de lo patológico, son niños que tienen que estar en vigilancia y ya está el rango patológico o enfermo. Entonces, estos niños que están dentro del rango de vigilancia, que tú lo metes en una andadera, le metes otro factor. Entonces, en lugar de llevarlo para bien, lo complicas y lo conviertes en una displasia. Y no solamente son las andaderas, son los porteos, los brinca-brinca, los canguritos, los entrenadores de marcha. Todos esos tienen en común algo, traen como un calzoncito. Y este calzoncito, ¿qué hace? Que sus caderas estén retiradas completamente. Hace un momento lo mencionamos, las caderas anatómicamente, o para que se desarrollen mejor, tienen que apuntar hacia el centro del acetábulo. Entonces, la posición de rana. Y los que usan este tipo de aparatos es lo contrario. Lo que hacen las piernas es esto: alejan la cadera del centro, del acetábulo.
Entonces pueden generar, si no hay un estímulo, que esta cadera no se desarrolle y genera la displasia. De hecho, hay una tribu creo que es en Canadá, en Alaska, no me acuerdo en zona, es zona fría, que tienen la costumbre de envolver a los niños estirados. Los estiran y los envuelven. Y los traen así, sí, y los traen cargados así. Esos niños, esa raza tiene, creo que una predisposición como hasta el 60% de displasia. Y es por ese motivo. Por la posición. Por la posición que están acostumbrados a cargar a los niños. Y lo mismo pasa con las andaderas. Al estar suspendido el niño, digamos, en el tipo calzoncito que tiene la andadera. Así es. Y la andadera tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchos contras. Por parte de nosotros como ortopedistas pediatras es la cadera. Pero también puede generar deformidad de las piernitas. En cuestión de los pediatras, disminuye el desarrollo psicomotriz. Son niños que a veces tardan más en caminar. Podemos a lo mismo, hay excepciones, porque no va a faltar el que vea el podcast y va a decir, no, mi niño usó la andadera y caminó el año de edad. Pues y sí, caminó más pronto que el primito que no la usó. Y sí, hay sus excepciones siempre. Así te diría mi papá: tú usaste y ahí andas caminando como si nada. Pero medio chueco. En 5 años te veo para una prótesis. Sí. Contoneas mucho las caderas. Entonces, y otro motivo por el cual se contraindica la andadera: aumenta el riesgo de accidentes, entre estos caídas. No falta que se va por el escaloncito o jaló algún mantel y se trajo la tele y ahí va la tele encima, y en el peor de los casos, quemaduras. Aumenta en un porcentaje muy alto el índice de quemaduras. Está la abuelita con el cafecito en su mesita con su mantelito y le jala. Sí, pero para uno como papá se le hace bien fácil. Ay, pues es que tengo que hacer algo. No, pon la andadera y que se ande. Y dice, no, pues para que no te moleste, pero sale más caro el caldo que las albóndigas después. Así es, las andaderas ya no deberían ni siquiera de fabricarse, ¿no? Sí, pero pues a fin de cuentas inclusive muchas personas que saben que no deben usarlas las siguen usando. Creo que en Estados Unidos ya no se venden, ¿no? No sé si en Estados Unidos o en qué lugar vi que ya estaban prohibidas, ya no se vendían en ninguna tienda ni nada. Pero sí, pues es bien difícil, o sea, quitar la costumbre de utilizarla, y mientras la sigan vendiendo es... Y otra de las cosas, digo aquí como comentario, que ese no se debe usar. Otra cosa que se tiene que usar son los asientitos de los carros, que no tienen nada que ver con la cadera, ¿verdad? Pero sí con los accidentes. Es básico. Sí, ¿no? Y pues eso le puede cambiar la vida a un niño. O sea, me han tocado lamentablemente casos de que dicen, la mamá, pues no tengo ahorita, el papá está en el trabajo y no tengo nadie más que me apoye. Bueno, lo pongo así tantito en el asiento de lado, que al cabo voy aquí a 2 cuadras. Es rápido. Toma. Viene el accidente, el niño da la marometa, se fractura la cadera. Y ya es un niño que posiblemente sí puede que no tenga un resultado favorable con o sin cirugía. Y pues ya le condenaste la vida. Es un niño que va a estar claudicando, que va a choquear, que va a tener dolor. Usted puede tener alguna deformidad, incluso aunque se haya reparado el problema con cirugía, ¿no? Sí, entonces es bien importante. En de los casos, pues hasta la muerte, ¿no? Sí, efectivamente. Trauma craneoencefálico y demás. Y es bien importante en esos casos, pues definir que, de hecho, todos los asientitos tienen así de tal a tal edad. O sea, por ejemplo, empezamos con los recién nacidos de 0 a 3 meses aproximadamente. Se recomienda que vayan en el asiento de atrás, pero con la espalda hacia el frente. Ya después varía mucho de marca, de literatura, etc. Pero más o menos es de entre 0, 3, 9 meses en lo que controlan el tronco. Ya cuando controlan el tronco, que normalmente es a los 6 meses, cuando ya se sientan, ya los puedes voltear hacia el frente. Pero de preferencia que estén un poquito más macizos. Por eso se les da la oportunidad hasta los 9 meses. Y es importante también tener en cuenta, porque entre todo hay marcas. Y claro, la marca baratita, pues, aunque sea correcto, no tienen los puntos. En cuestión de los carros, tenemos los cinturones de seguridad y las sillas también tienen cinturones. Se manejan por puntos. Entonces, por ejemplo, el cinturón que usamos habitualmente son de 3 puntos. 3 puntos. Sí, que es el cinturón y lo desarrolla. 1, 2 y 3. Y por ejemplo, algunos carros, ya casi todos en los asientos de atrás, ya los 3 asientos tienen el de 3 puntos. Pero antes se usaba que los de los costados, los de las puertas tenían el de 3 puntos y el en medio tenía el de 2, que no se recomienda. O que atrás no traían, me acuerdo también.
Hace muchos años. Que no traían- El asiento de atrás no traía cinturones de seguridad. Sí, No, o de los de... nada O más traían sacar la de cintura. 2 puntos nada más. Sí. No, pues lo recomendable, y malamente nosotros como adultos tenemos la costumbre, vas atrás, pues no voy con el cinturón. Deberíamos de ir con el Sí, cinturón. sí. Yo sí me lo pongo siempre ya. Atrás. Todo, sí. Sí, Sí, yo así también. debe ser. Yo también, y antes así como que, que los que van atrás que no se pongan cinturón, y eran los más afectados a la hora de los accidentes, ¿no? Por ahí había un video de concientización del uso del cinturón, también a los de atrás. Era de otro país, pero que chocaba y el chavo que venía atrás, en la parte del medio, ¡pum!, salía volando y luego con su cabeza golpeaba a uno de enfrente y luego los chocaban otra vez y de regreso golpeaba a alguien más. Total que él vivía y mataba a todos los demás. Sí, ya sé cuál. Que lo golpea en la nuca. Sí. Es una... Sí, pues efectivamente. Y en cuestión de las sillas de los niños, las sillas de los niños, por ejemplo, en las edades iniciales tienen 5 puntos. Que son igual los tirantes de los costados, es arriba uno, el de los dos lados, abajo, y en la ingle, que es donde se conectan los. Entonces tiene el de la ingle y los dos de los costados de cada lado, arriba y abajo. Son 5 puntos. ¿Ya a qué edad? Bueno, y aquí brincamos, ya más o menos lo usan hasta los 5 años, y 5 o 6 años, y después brincan al aumento de asiento, donde ya pueden usarle 3 puntos, dependiendo también, volvemos a lo mismo, se individualiza cada niño, porque hay niños de 7 años que parecen de 12 y hay niños de 12 que parecen de 7. Entonces, también depende del tamaño, depende mucho. Y ya cuando o hasta qué edad tienen que ir en el asiento de atrás, se considera que hasta los 12, 13 años es el margen. Normalmente esos niños siempre tienen que ir atrás porque luego tenemos la costumbre, ya tienes 13, vente adelante. Ya Pero, maneja. Sí, no falta, si hay lugares donde después te topas uno que otro. Y ya adelante deben ir después de los 14. 14 años. Sí, todos por pero seguridad. sí, es que también hay niños de 13 años del tamaño de nosotros. O más. No, acabo de ver un niño de 13 años de 1,78, 1,83, no me acuerdo. Sí. 13 años. Yo, Más alto por si que yo estoy chaparro. Sí, Y con el niño- asientito atrás. Sí. El niño con varo. Y ya paga impuestos. Sí. Pero sí es importante todo esto de la seguridad en los vehículos motores. Pues eso No, es bien frecuente ver a la señora con el niño cargado en un brazo y con el otro manejando. No, y es peor en motos. En Acabo de motos ver también. uno en la mañana. O sea, en las motos no deberían de subirse nunca los. No. Y luego Jamás. se suben el papá y el niño adelante y otro niño atrás y casi que trae otro aquí arriba. Y el con único los que trae hombros. casco es el papá. Sí, Siempre. sí. O que van en los coches con quemacocos y que van ahí los niños afuera ahí, o que van por las ventanillas también con medio cuerpo de fuera, no, muy peligrosísimo, ¿no? Demasiado porque nunca sabes cuándo se pasa alguien el alto o ocasiona por segundos. No, Sí. nunca sabes. Así es. Pues muy bien, Fer. ¿Qué más queremos platicar? Yo creo que nada más, ¿no? Sí, pues solamente las lesiones más frecuentes en los niños, ¿no? De los brincolines y todo eso, que es lo que más ves tú como ortopedista pediatra, Fer. ¿Qué lesiones más frecuentemente observas en los niños o en qué tipo de accidentes? En cuestión de traumatología, lo De más trauma. frecuente es miembro torácico. Estamos hablando de los brazos, lo más común muñeca, antebrazo y codo. Son las fracturas más comunes y pues obviamente lo más común es justamente los brincolines. Y de hecho los brincolines o los trampolines dicen en el reglamento que no debe estar más de 1 o 2 niños arriba de él. Si hay más de 2 niños aumenta el porcentaje de una lesión pues abismalmente. Entre más estén arriba. ¿Por qué? Porque hay más movimientos irregulares, se cae uno, el otro le cae encima. Cuando estábamos niños se ponía uno en medio hecho bolita y los demás saltaban para brincar más alto. No falta que se salga. Del mismo vuelo se sale. Sí. Se salen. Y pues los pasamanos. De hecho, es muy común los pasamanos, donde van con el impulso, no alcanzan a agarrar, van con el vuelo y meten la mano para atrás. Y fractura de fractura normalmente en eso son el codo. Algo. Extienden el brazo hacia atrás y se hiperextiende el codo. Y se fractura. Es de las más comunes, ¿eh? Las ¿Y lesiones deportivas ves también en niños? Sí. También vemos lesiones deportivas. No son tan comunes. Como que aguantan más. Sí. Los Son niños más flexibles. son más flexibles. Decía un maestro de pediatría.
los niños son monstruos de plástico. Son monstruos de plástico porque los huesos también, como platicamos hace un rato, están formados más de cartílago y tienen aparte más componente orgánico. O sea, los huesos están formados de varias estructuras. En este caso, por ejemplo, los niños tienen más colágena y en los adultos tienen más mineral, o sea, más cuestión de calcio. Más duro, pues. Más duro. Entonces los niños, inclusive hay una fractura que se llama en tallo verde. O en rama verde. Los que hayan intentado, bueno, los que tuvimos infancia ahí en el monte y todo, si intentas quebrar una rama verde, se queda sujeta en alguna parte, solamente se rompe de una y de la otra se queda sujeta. Eso es lo mismo en los niños. Y la rama seca, pues se rompe todo, es como la de los adultos. Así es. Pero sí, las más comunes son ya la edad. Sí. El tallo verde. Y crujientes. En eso ya con el desgaste de Orlando en el rato. Muy bien. Pues bueno, cuiden a sus niños, no usen andaderas. Y aguas con los brincolines. Háganle con los cangureras, o ¿cómo los llaman? Los que los traen cargados aquí enfrente. Se llama porteos. Porteo. Hay algunos porteos que son ergonómicos. Ergonómico es que es lo más apegado a la anatomía o lo más natural. Aún así, yo prefiero, ¿sabes qué? Ante la duda, mejor ninguno. De hecho, la posición ideal para cargar a un niño es en un costado. ¿Han visto a las mamás que tienen aquí las caderas? Como si estuviera montado el niño. Sí. General la posición de rana. Sí. Es la mejor posición para cargar un bebé. Pero para cargarlo a esa edad, una vez me tocó decirle a un papá, no, pues cuando ya se macice, cargarlo a esa edad. Y lo agarra el niño y lo carga de un mes. El niño se está. Le digo, no, espérese, ya que se siente, ya que controle el tronco. Luego a veces nos tomamos muy literal con la cabeza colgando. Entonces que es todo un show. Entonces, y pues realmente las cosas cambian mucho, ¿no? Antes que andábamos en las cajas de las camionetas en la calle, ahorita ya es hasta delito, ¿no? Traer gente atrás en las cajas de las camionetas. Bueno, pues como resumen, el pie plano a veces no siempre se va a quedar plano, no se necesitan zapatos ortopédicos. Vayan con el ortopedista pediatra para que los valore, a ver que les dé un tratamiento realmente efectivo. Déjenlos andar descalzos, no se enferman. Hay que estar descalzos y no se van a enfermar. Bueno, por lo menos por andar descalzos. Y si se enferman no fue por eso. Exactamente. Sí, porque lo dicen y miren, sí se enfermó. Sí. Pero no fue por eso. Porque en la guardería había 15 niños enfermos. Sí. Y de las caderas, pues bueno, que se valoren, háganle su tamiz de cadera. Y bueno, prevenir los accidentes con todo lo que ya mencionamos. Evitar andaderas, usar asientitos especiales. Cuidado con los brincolines. Y vayan con el ortopedista pediatra. Siempre busquen la opinión de un experto. Pues aquí el doctor Pérez Velázquez es uno de ellos. Y es el único ortopedista pediatra aquí en... Yo creo que en toda la región centro de aquí de Coahuila. Todo el mundo. ¿No? Oye, Fer, ¿tienes redes sociales o...? Sí, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como doctor.perez_ortopedia. Ya después lo cambio, está muy rebuscado. Y en Facebook, con mi nombre completo, Doctor Fernando Pérez Velázquez, para servirles. No tengo TikTok. Pero ya, o sea, no bailas en TikTok. No tenemos TikTok. Ya no caemos en esas. Al rato caes. En esas redes. Al rato. Pero si nos pueden visitar, tenemos todavía poquita información. Pero igual nos pueden contactar para cualquier duda. Consulta. Y pues bueno, pues la mejor opinión que van a tener para algún problema de alguna deformidad o algún problema que noten en el desarrollo físico de sus niños, pues el doctor Pérez Velázquez les va a ofrecer la mejor alternativa. Y pues no siempre es cirugía, ¿verdad? Porque luego piensan los pacientes o los papás que no, pues es que luego lo voy a llevar con el ortopedista y lo va a querer operar. Pero pues ya nos dio el ejemplo de que hay muchas alternativas de tratamiento, sobre todo cuando las enfermedades se diagnostican en etapas iniciales. Pues a veces el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Y hace unas semanas pues nos platicabas de los cambios tan impresionantes que pueden tener los niños con solamente ponerles yesitos, pero pues obviamente tiene que ser un yesito puesto por un experto y alguien que sabe cómo poner un yeso, ¿verdad? Porque suena muy... Ay, pues es un yesito. No es un maestro que pone yeso. No, inclusive hay deformidades que las vigilamos. O sea, llega el niño, por ejemplo, a lo mejor ahorita no mencionamos la enfermedad, las genovalgo, que es cuando los niños están zambitos, por ejemplo, que es uno de los motivos también comunes de consulta.
Y por ejemplo, en esos casos, obviamente, tenemos que evaluar al niño, revisarlo, pedir estudios. Si no tiene algo que condicione esa enfermedad, o sea, que se tenga que tratar específicamente con alguna cirugía o algo, muchos requieren solamente vigilancia. Y esa vigilancia se hace cada 6 meses periódicamente con un estudio controlado, y muchos solamente con su crecimiento se corrige la deformidad. Esto se llama, los niños tienen algo que se llama plasticidad ósea, que dependiendo de las fuerzas o de los mecanismos que se ejercen sobre sus huesos se puede modificar. Pero eso es por su crecimiento, por su plasticidad como tal. Muy bien, excelente. Muy interesante. Pues Fer, muchas gracias. Bien interesantes pues ambos temas principales de los que hablamos y pues muy informativos para el público en general. Sí, para sacarnos de dudas y algo que nos gusta a nosotros aquí, desmitificar la medicina. Sí. Muy bien, Fer. Esperemos tenerte pronto con algunos otros temas de ortopedia pediátrica, que yo creo que hay bastantes, y otras de las consultas más comunes que tienes que podríamos platicar. Y las dudas que tengan quien nos escucha también, que nos las hagan llegar y nosotros se las hacemos llegar al doctor Pérez y él aquí nos las esclarecerá. No olviden suscribirse a nuestros canales YouTube, Spotify, que son los 2 principales donde estamos. Así es. Escriban en los comentarios todas las dudas. Sí. Al cabo ahí podemos poner tus datos de contacto para que te saquen cita ahí contigo. Sí, claro que sí. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación, y cualquier tema, pues adelante. Igual después podemos pues ya profundizar más sobre los temas, porque falta bastante por... Sí. Pues tiempo tenemos, le seguimos si quieres ahorita. Otras 2 horas. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos escuchamos pronto. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por la información que nos proporcionas y que compartes con todo mundo, ¿no? Y pues gracias a quien nos escucha, y aquí nos seguimos escuchando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.